Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en las pantallas de RPC Televisión en señal digital de televisión abierta a partir de anoche. Y también a quienes nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la edición de hoy, martes 17 de enero del año 2023. En materia internacional, lo más destacable, inició el foro de Davos en Suiza con la presencia de importantes líderes latinoamericanos. Estará el presidente de Colombia, estará también el presidente de Ecuador y el presidente de Costa Rica, aparte del nuevo ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad. También notable, el primer día lo encabezó la primera dama de Ucrania. Se espera también un mensaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y nuevamente, después de reanudar este foro en la temporada que toca, la notoria ausencia de Rusia y de los que antes eran asiduos visitantes del foro de Davos, los llamados oligarcas rusos. Esto evidentemente como consecuencia de la guerra en Ucrania, la guerra de invasión a Ucrania, que eufemísticamente los rusos llaman Operación Especial. Muy bien. En China, de Davos, Suiza, pasamos a China. En China, China reportó que su economía creció apenas 3% en el año 2022, la tasa más baja de crecimiento de hace muchas décadas. Y esto tiene preocupados en términos generales a todo el mundo, porque China viene siendo un motor económico para el resto del mundo. El régimen de Xi Jinping se había marcado como objetivo llegar a un 5.5% interanual, pero la prolongada política de cero COVID causó estragos para la actividad con las restricciones y confinamientos. Además, en China también se reportó que por primera vez en 60 años, oigan esto, la población china decreció. La población cayó en 2022 a 1.411 millones de habitantes, unas 850.000 personas menos que el año anterior, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas, NBS de China, durante una sesión informativa que se llevó a cabo hoy sobre los datos anuales de crecimiento tanto económico como de población. Y por último, en Vietnam, el presidente Nguyen Xuan dimitió, según anunciaron varios medios oficiales, en el marco de una campaña anticorrupción. El presidente se había visto envuelto, él y sus ministros, en varios escándalos de sobornos ocasionados, atenógenas, adivina a qué, durante las compras por la pandemia. Cualquier parecido con la realidad de por aquí cerca. Así pasó en muchos países. Bueno, la pandemia. Se convierte en el primer presidente que abandona el cargo antes del fin de su mandato, que comenzó apenas hace 2 años, comenzó el mandato en plena pandemia y había ejercido durante 5 años como primer ministro con gran popularidad en aquella época y además por su gestión en el primer año de pandemia como primer ministro. Sin embargo, las compras de pandemia dieron al traste con su mandato. Ahí está la consecuencia. Eso en Vietnam es algo inusual porque allá en ese régimen, que sigue siendo un régimen comunista, a pesar de que ha tenido una apertura económica, se preparan cuidadosamente los cambios, como suele suceder en los regímenes totalitarios. Bueno. Oye, Guido, tú sabes que hay algunos funcionarios que nos están quedando a nosotros, nos están haciendo ver a nosotros como si estuviéramos locos, ¿no? Pero yo me remito al comunicado que el 9 de noviembre mandó y fue un problema encontrarlo realmente porque se me había perdido el comunicado original, pero encontré el texto del comunicado que mandó el viceministro de la Presidencia. Y mira lo que dice textualmente, dice, como es de su conocimiento y por instrucciones del excelentísimo señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, todos los funcionarios señalados en el artículo 33 del Código Electoral, que son aquellos con mando y jurisdicción, que tomaron la decisión de participar como candidatos a un puesto de elección popular y en efecto en una elección primaria y generales, deberían comunicar a este despacho su decisión a más tardar el 15 de noviembre del 2022
y presentar su carta de renuncia efectiva el 15 de enero del 2023. El viceministro lo dijo, porque es que yo me quedé con la duda. ¿Por instrucciones de quién? Del excelentísimo señor presidente. O sea, el viceministro no dijo, porque es que mucha gente me puso a dudar a mí, Guido, por eso me fui a la fuente, diciendo de que el viceministro nada más había dicho que solamente debían comunicar. No, él no dijo que solamente había que comunicar, sino que había que comunicar y por instrucciones del presidente presentar su renuncia a más tardar efectiva al 15 de enero del 2023. Ahí está. O sea, en consecuencia, les hacemos el recorderis, dice el comunicado, para que me informen si su decisión de participar es así, al correo, y ahí él puso el correo el viceministro de la presidencia. Yo no sé cuánto le contestaron por el correo electrónico al viceministro de la presidencia, pero el 15 de noviembre debían comunicar y el 15 de enero presentar su carta de renuncia. Ese comunicado no lo manda el viceministro de la presidencia porque le da la gana, lo manda por instrucción del presidente de la República. ¿Cómo están quedando los que no han renunciado? Porque, no, es que cambiaron. ¿O es que ellos no sabían la ley electoral antes de la carta que iban a enviar? No, cambiaron. Claro que se sabía. Cambiaron las circunstancias seguramente y alguien me dijo que el problema es que no han encontrado reemplazos. Bueno, no sé, pero adivina a quién están dejando mal. Entonces, al presidente. Están dejando mal al presidente. Digo, el viceministro también, pero es que el viceministro actuó con instrucción del presidente. Están dejando mal al presidente. Yo por eso les decía que cuando cuando Telemetro entrevistó al viceministro de Comercio, Omar Montilla, en las tablas, en el desfile de las 1000 polleras, y muy orondo dijo, no, eso ya no va, porque hemos decidido. Esta mañana también entrevisté a Héctor Brands. Instrucción del presidente. Esta mañana también entrevisté a Héctor Brands y quedé también pensando en lo mismo. Por eso me fui al comunicado a ver qué es lo que decía el viceministro de la presidencia, Flor Misrachi. Cuéntenos usted. Oye, Flor está muy colorida. Sí, no sé, parecía que estaba como con pollera. Flor, ¿nos escuchas? Flor. No nos escucha. Flor no nos escucha. Flor. Hello. No nos está escuchando Flor. Pero el punto, Guido, realmente... Ahora sí nos escucha Flor. Flor. Hola. Buenos días. Está muy colorida, decíamos. ¿No? ¿Ah? Guido, estabas como hablando mal de mí, ¿ah? Y a te no vienes secundando. No, al decíamos contrario. que te veía con una pollera, pero no sé, o sea, nos equivocamos. Estamos diciendo que estabas muy colorida. Muy bien, claro, muy bien. Alegría. Eso, alegría, verano que parece que ahora sí parece que entró ya. Exacto, si el verano si el verano no viene nosotros vamos a ir al verano. Así bueno. me pinté las uñas de rosado y todo. Mira eso. ¡Epa! Oye, y aparte de los funcionarios que nos tratan de locos. Es que... Escuché despotricar. No, Flor, lo que pasa es que estaba leyendo el comunicado original del 9 de noviembre del viceministro de la presidencia, porque es que algunos funcionarios me han hecho quedar a mí en el aire diciéndome que el comunicado había dicho que solamente debían comunicar su intención. Lo que ocurre es que el comunicado decía no solamente comunicar, presentar su carta de renuncia efectiva el 15 de enero, por instrucción del presidente. Y no, pero bueno, se le volvieron a sacar la lengua como siempre. Oye, Flor. El que no dice ni mu. Flor, y a propósito de funcionarios que nos tienen mareados y nos andan con un cuento por aquí y otro cuento por allá, ayer el administrador de la Autoridad de Turismo le dijo a Tenógenes que las delegaciones que participaban en el Festival de la Mil Pollera eran solo delegaciones regionales. Resulta ser que uno revisa la página de Panamá Compras y ve las solicitudes de contratación de polleras de lujo con recursos públicos para gran cantidad de instituciones desde acá de Panamá. ¿Ves? Entonces... Yo te decía ayer, eso cuesta mucha plata, no cuesta claro, ahí está. Oye, pero... las delegaciones, pero las mentiras tienen patas cortas y esta gente parece que no se han enterado. Ahí está la politiquería. Hombre, no. Ahí está la politiquería. Y yo quiero aclarar lo de ayer, porque ayer yo estuve comentando acerca de que no debe permitirse la politiquería, obvio, y yo quiero aclarar el punto. Una cosa es que las figuras políticas vayan al desfile de la Mil Polleras. Y otra cosa es que las figuras políticas participen del desfile de las Mil Polleras, que esa era mi crítica. Inclusive dije que hasta Lombana, lo habíamos visto allá haciendo política, nos mandó una aclaración en comunicado explicando de su participación específicamente y fue uno de los que por lo menos se tomó el trabajo de explicarnos, ¿no?,
la razón por la que estuvo en el desfile de las 1000 polleras. Porque tú hablas de politiquería y así mismo lo tituló, y sin politiquería. No, así puso, digo, Ricardo Lombana dice, visitó este fin de semana la península de Azuero no solo para participar en el ya tradicional desfile de las 1000 polleras, sino también para reunirse con simpatizantes y miembros de la directiva del movimiento Otro Camino. Dice Lombana, yo vengo con cero política, aquí todos somos panameños gozando de algo que nos hace sentir orgullosos a todos, no importa si eres independiente o de cualquier partido, indicó al medio digital Infórmate Panamá. Dice que va sin politiquerías. El problema allí es, uno, si vas a participar, alquila tu propia pollera, uno, si estás en el Estado y si quieres participar, alquílate tu pollera, no tienes que poner al Estado al que alquile la pollera, uno. Y dos, si eres político, ve, tómate tu foto, pero no seas parte del desfile porque eso desluce el desfile. Esa fue nuestra crítica de ayer. No puede haber un montón de delegaciones políticas participando en ese desfile. Ese es el punto. Completamente Claro. y además hay personas, mujeres, que jamás se han empollerado en 70 años de vida. ¿Por qué hay que empollerarse? O sea, eso es una cosa que sí, es un espectáculo, pero no tenemos que pagar nosotros. No, pero Flor, está bien, tú quieres lucir tu pollera, mucha gente va a ver el desfile, los políticos vayan a ver el desfile, porque parece que es un evento para ver y ser visto, magnífico. Aprovechen su momento de fama, pero no participen del desfile. No entiende abanderado. Dice que el abanderado fue el ministro de gobierno. Sí, correcto. El ministro de gobierno, o sea, el Roger ministro de gobierno de abanderado, el desfile de las 1000 Roger Tejada, polleras. por eso yo decía que las celebraciones habían iniciado Claro. realmente el viernes con la entrega de la bandera y todo esto. Y bueno, la familia Tejada es una familia numerosa allá en las tablas. Y pero ahí Pero está es toda la el familia. ministro de gobierno. Pero es el o sea, ministro de gobierno. Entonces, debe haber muchos más tejadas en las tablas En otras- que tengan méritos y reconocimientos Claro. por el folclore. Y en otras O sea, ocasiones los abanderados han sido personas particulares que han Claro, apoyado que han- el folclore, que que han han apoyado la apoyado el historia. folclore. Recuerdo una ocasión la abanderada fue Elena Porras, Ajá. ¿no? Una de las bisnietas de Sí, Mario claro. Porras, que ella no Recuerdo. es política, ella se Recuerdo. dedica a cultivar la historia y etcétera, pero bueno. Bueno, más o menos, es, lo, después se volvió medio político. es lo que hemos cuestionado de que Entonces- este tipo de actividades, si se politizan, pierden el propósito. Claro, porque tú inicial. ves al ministro de gobierno con bandera, a Lombana con bandera, a Juan Diego con bandera, todo el mundo con bandera. ¿Eso qué es? O sea, no. Sí, eso ni es. ¿Eso qué es? No. Pero entonces dice que es sin banderías políticas. Exactamente, no me echen ese cuento. No me echen ese cuento. Bueno. O sea, vayan y hagan su política, pero no caigan en la politiquería, porque ya eso es como estereotipado, está trillado, participar en los desfiles y. O sea, es como si es como yo si quiero los dejar de políticos tuvieran. escucharlo. Mira, en el caso del carnaval de las tablas, los políticos participan del carnaval, pero tú no ves un carro alegórico de ningún político, ni trepado en un carro alegórico tirando besitos. No, porque hay una regla del juego. Sí. Que falta el año, falta esto, ahorita. Falta eso. Lo que sí hacen es poner carros cisterna, ¿no? Y treparse Eso ahí sí. a regar agua. Eso sí, bueno, hagan lo mismo en el desfile de la pollera, pues pongan su carro cisterna, repartan algo. Pero es que en el desfile de la pollera no puede haber mojadera, hombre, porque se dañan las Se polleras. daña la pollera, ahí no puede. Clink, 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 clink. Pero algo, pues, pero no participan del desfile porque es parte del cuestionamiento que hay, muchos políticos ahí en el desfile, entonces terminan Oye, les politicando. tengo que contar algo. A ver, Oh. Tú estabas hablando de la ATP ahorita y adivinen a quién me encontré el domingo. ¿A quién? A Salo Chamá. No, Ah. de verdad. ¿Ya está en Panamá? Sí. Sí. Cabizbajo así, peliblanco. Te saludó. ¿Ah? Te saludó. No, nos miramos así como cuando dos perros rabiosos se encuentran, De así. verdad, no puede ser. Eva. No te creo. Camarada. ¿Que está esperando juicio? Pues en el caso de Claro, claro. está esperando juicio y bueno, sabrás. Oye, Flaco. sigue la justicia dando de qué hablar, en unas para bien, en otras para mal. Los recursos dilatorios siguen siendo el día a día de casos de alto perfil. Por ejemplo, en el caso de las mochilas, que hay un juicio pendiente a 17 imputados, un recurso legal impidió que se diera el juicio.
Por otro lado, en el caso de los, Bueno, de los hijos de Ricardo de los Martinelli, hijos ahí sí del se impuso la expresidente justicia. Martinelli, la justicia hasta ahora Sí. Y se paró. se paró firme. Entonces, por eso digo que hay unas de cal y otras de arena. Yo entiendo, Guido, que la ley lo permite. Y no es precisamente este caso, hablo en general, ojo. Eso de pagar para no ser detenido no es comprar la justicia. Bueno, pero es que no puedes comprarla si no te permiten comprarla. No, pero igual- porque depende de las circunstancias. Exacto. Que- Aquí hay circunstancias y ese es el cuestionamiento. ¿Cuándo se le otorga fianza a una persona involucrada en un acto? Cuando no representa peligro de fuga. Pero ¿cómo le Ese vas es a el dar eso elemento. a personas que están fugadas? Por eso se lo negaron. Ese es el cuestionamiento. Por eso se lo negaron, Flor, Al lugar precisamente. válido. Aquí hay un antecedente que cuestionaba mucho esa fianza. Por cierto, una fianza de 14 millones porque fueron 7 millones por cada uno, 5 por el caso Blue Apple, 2 por el caso Odebrecht. O sea, estamos hablando de una fianza que en su conjunto era de 14 millones. Pero que Claro, pero por eso no te digo que es precisamente este caso, sino que siempre me ha hecho Sí, no, como es- personas que están prófugas de la justicia no, dicen pero, no, pero eso a es los un derecho. prófugos no, a los prófugos por No, lo no, general no. ese beneficio no los alcanza Claro, si la claro, justicia claro. funciona. Exactamente. Porque precisamente, conozco casos que sí, y por eso planteo. porque- No, pero no, pero es que en esos casos entonces la justicia no funcionó. no, exactamente. Exactamente. Se trata de una ventaja procesal muy válida porque la persona que muchas veces pide la fianza tiene que sustentarse económicamente, o sea, tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que hacer una serie de cosas mientras adelanta un proceso, pero para poder recibir esa ventaja necesita probar que ella no se va a fugar. Así o sea, es. O que no ese es el va, o que tema. no allí. va a alterar pruebas, desaparecer O- pruebas. O que exactamente, o que no va a volver a delinquir, o sea, una serie de cosas que no tiene que influye en probarse. que tomarán la decisión. Claro, Claro. pero una de las principales que siempre los jueces atienden es el tema de cómo se han comportado Exactamente. frente al proceso. Así Y es. Si tú eres un prófugo, que estuviste prófugo durante años, pues evidentemente no vas a recibir ese beneficio. Claro, es que No, recordemos, tenga de su peso. Lo he visto, pero por eso pregunto y siempre me queda la duda, ¿no? es que recordemos que en Guatemala, cuando llegó la orden de extradición de Panamá, Panamá llegó tarde. Primero ya lo habían pedido Estados Unidos, por eso sí se van a Estados Unidos. Entonces, obviamente ellos el 25 de enero la información que hay, precisa, se le vence ya el tiempo y el periodo que tienen que estar detenidos allá. Ellos quedan en 2 años de libertad provisional, pero no tienen estatus migratorio en Entonces Estados Unidos. van a Así ser que tienen deportados. tienen que ser deportados. Van a ser deportados y acá serán, hasta ahora, Hasta ahora, pues, aprendidos a su llegada al Porque de aquí a la al próxima aeropuerto. semana pueden interponer Pueden. muchos recursos más, ¿no? Claro. Así que por lo menos hasta ahora tendrían que ser detenidos. Bueno, Claro. y tener prisión preventiva en esos casos, ¿no? Así que esa es la situación. Hoy vamos a hablar con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, aquí en Cuarto Poder. Y creo que el momento es propicio, porque bueno, es cierto que nosotros criticamos a la política y a los políticos, pero la verdad es que incluso la peor democracia es mucho mejor que cualquier buena que dictadura. cualquier buena Así es. dictadura. Y eso es lo que esta mañana Antonio Ledesma nos va a dejar aquí en su mensaje, hablando muy claro, muy pausado, como es su estilo, aquí en Cuarto Poder. Así que ya regresamos en Cuarto Poder hoy con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Bueno, estamos de vuelta en Cuarto Poder y ya estamos con nuestro invitado de hoy, invitado de lujo, el exalcalde de Caracas, don Antonio Ledesma, quien está aquí en Panamá porque mañana, 18, miércoles 18, a las 5 de la tarde, se estará lanzando su libro que escribió sobre la vida del expresidente, 2 veces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y con un título muy sugerente, que es Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Don Antonio, bienvenido a Cuarto Poder. Un honor tenerlo acá y un placer además poder compartir con usted sobre el libro, pero también sobre varios episodios que usted narra en el libro que se asemejan mucho a situaciones que estamos viviendo varios países de Latinoamérica. Muchas gracias a ti, Guido, y a todo el equipo de esta planta televisiva por la invitación. Y lo que quiero es dejar algunos comentarios que sean de utilidad para los panameños, sobre todo para los jóvenes, porque este es un libro que quiero poner en las manos de los jóvenes de América Latina
para que conozcan esta experiencia de Venezuela, sacar algunos aprendizajes. No le pido a los jóvenes que se zambullan allí y se queden allí ahogados en el pasado, sino poder tomar algunos capítulos de este libro que les ayude a comprender el presente de Panamá, de América Latina y por supuesto poder mirar con un horizonte más despejado hacia el futuro. En el primer capítulo, desde el primer capítulo, Antonio aborda el tema de cómo el desgaste, digámoslo así, de la clase política fue aprovechada por advenedizos y se sumó esto a un indulto que le dio el entonces presidente Rafael Caldera al golpista Hugo Chávez Frías, que estaba detenido, estaba preso por haber intentado dar un golpe de Estado. Por lo mismo que está preso hoy el presidente del Perú, que ha causado una conmoción en ese país. En Venezuela se intentó un golpe de Estado comandado por Hugo Chávez, estuvo preso, detenido, condenado y el presidente Caldera lo indulta. Y de ese indulto surge entonces la candidatura, como consecuencia, surge la candidatura presidencial de Hugo Chávez y ya todos conocemos la historia. Bueno, la democracia da lugar a que la gente haga críticas, haga reclamos, a que haga exigencias. La democracia había logrado grandes procesos de transformación de Venezuela. Se logró, por ejemplo, un ascenso social espectacular. El mismo presidente Pérez puso en marcha en su primer gobierno un plan que ha sido celebrado, yo diría que mundialmente, como fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Se desarrolló programas culturales como el sistema de orquesta, que también tiene mucha fama a nivel mundial. Se hicieron obras de infraestructuras colosales, el metro de Caracas, el complejo hidroeléctrico del Guri, se cruzaron de acueductos, de carreteras, autopistas, se inauguraron universidades de gran significación. Y la gente reclamaba que esas cosas se mejoraran y también le exigía a los partidos políticos que se fueran renovando. Ahí hubo falla, partidos políticos que se fueron anquilosando. En segundo lugar, las críticas se tornaron en maniobras políticas y una lección que queda en este libro a los ojos de los lectores de Panamá es el daño que se le hace a un país cuando se manipulan las instituciones. El sistema judicial se convirtió en un patíbulo donde se hizo una condena al presidente Carlos Andrés Pérez con la idea de liquidarlo políticamente y moralmente, por eso el título del libro, porque al presidente Pérez lo mataron, lo intentaron matar moralmente, por eso él en su discurso del 20 de mayo del año 93 pronuncia aquella frase cuando dice hubiese preferido otro tipo de muerte. Se estaba refiriendo a que estaba consciente que lo estaban tiroteando desde el punto de vista moral. Pero para mí la conclusión es que si algo debe hacer un país es preservar su democracia. La democracia puede tener defectos, pero la gran virtud de la democracia es que tú quitas y pones presidente. La gran virtud de una democracia es que tiene que haber rendición de cuentas. Si tú cometes errores, tienes que ser castigado, porque la transparencia y la honestidad con que tienen que manejarse los recursos públicos tienen que ser virtudes de la democracia. Y en Venezuela llegaron estos pandilleros que surfearon en la antipolítica y terminaron desbancando a un país que antes era riquísimo y ahora es pobrísimo. Y además no solo era riquísimo en recursos y con una economía boyante, sino que además yo recuerdo de muchacho cuando yo me agitaba políticamente en las filas del Partido Demócrata Cristiano, Venezuela exportaba democracia. Las personas iban a capacitarse a las escuelas de capacitación de los partidos políticos, de los dos partidos políticos de Venezuela, del Partido Social Cristiano, el COPEI, y del Partido Socialdemócrata ADECO, al que pertenecía Carlos Andrés Pérez y donde se agitó Antonio Ledesma. Entonces, ¿cómo un país con esas características pudo caer en lo que está hoy? Bueno, caímos en manos de una camarilla militarista, a diferencia de lo que hizo Castillo en Perú, que fue sin duda alguna un intento de golpe de Estado. Chávez en Venezuela usó las armas que se le habían confiado, porque bombardearon el Palacio de Miraflores, tirotearon el despacho presidencial. La idea era matar al presidente en ejercicio en ese momento. Y cuando se habla del indulto del presidente Caldera, la verdad verdadera
es que mucha gente estaba pidiendo la libertad de Hugo Chávez, porque llegó gente incluso que veían en Chávez al falso Mesías. Y no estamos hablando de gente de los sectores más pobres, gente de clase media, incluso representantes del empresariado, incluso representantes de importantes medios de comunicación, que terminaron haciéndole coro y acuerpando a Hugo Chávez y consolidándole una plataforma de lanzamiento para que llegara al poder. Y cuando llegó al poder, tal cual como lo predijo el mismo presidente Pérez, lo que se comenzó a desarrollar en Venezuela fue una feroz dictadura. Yo no quiero decir a los panameños, porque a veces uno escucha por allí el estribillo, la versión de que Venezuela se está arreglando, que Caracas está mejor. Bueno, ¿cómo puede estar mejor un país donde el salario mínimo de un ser humano al día de hoy está por debajo de los $6 mensuales? Yo quisiera que me dijeran los panameños que escuchan esta prédica, cómo puede vivir una familia con un ingreso tan paupérrimo como eso. Creo que tenemos... Hola, ¿me oyen? Sí, sí. No. Hola, Flor, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tan similar están las condiciones políticas de Panamá y la situación institucional de Panamá con la Venezuela de cuando se eligió Chávez y que desencadenó en la dictadura, ¿no? Bueno, tengo entendido que en Panamá funcionan las instituciones. Pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pero es que en Venezuela el Poder Judicial, por ejemplo, es un paredón de funcionamiento, donde se inhabilitan a los dirigentes políticos, donde se dictan sentencias, a veces para quitarle los medios de comunicación a sus legítimos propietarios. Por ejemplo, el diario más importante de Venezuela es el diario El Nacional. El editor del diario Nacional, Miguel Enrique Otero, fue sometido a juicio acusándolo de difamación e injuria, porque el diario Nacional publicó una noticia que a su vez había sido publicada en el diario ABC de España y fue publicada en más de 80 medios de comunicación del mundo. Diosdado Cabello, el segundo al mando de la dictadura de Venezuela, le metió una acusación y terminaron aplicándole una sanción que consistió en arrebatarle el periódico. Invadieron con militares la sede del Nacional, le robaron la rotativa, etcétera. Pero cuando no es con los medios de comunicación, es con los partidos políticos. Allá Maduro decidió, por ejemplo, llevar a juicio a los partidos políticos y los símbolos de los partidos políticos le fueron arrebatados a sus directivas y colocados en manos de personas que estaban entendidas con la dictadura. Es como que si aquí a los partidos políticos el actual presidente de la República decide dar una instrucción al Tribunal de Justicia de Panamá de que le quiten los símbolos a este y a aquel partido y que se los pongan en manos de gente que esté entendido tras bastidores con él. Y cuando no son los partidos políticos, es la propiedad privada. En Venezuela no hay libertad de expresión. En Venezuela opinar es un delito. En Venezuela no se respeta el derecho de propiedad. En Venezuela expropiaron miles de fábricas, quebraron miles de industrias porque simplemente no hay seguridad jurídica. Mire, licenciado, usted hablaba de que su libro está dirigido a jóvenes de la región. A mí me gustaría preguntarle qué le falta aprender a los jóvenes. Lo pregunto también como joven. Bueno, yo diría, Flor, que los jóvenes tienen que entender que la política es una disciplina que no se puede desdeñar, porque hay mucha gente que dice, no, yo no me meto en política, yo no vivo de la política. No, la política es la posibilidad de diseñar ideas, de imaginar proyectos, de poder abrazar esas ideas y esos proyectos y con mucha pasión intentar llevarlos a la realidad. Esa es la política. Y necesita la política de sangre joven para vivificar los partidos, para modernizar los partidos, para que los partidos políticos, más que instrumentos de beneficios de grupos que de la boca para afuera dicen trabajar y luchar por el pueblo, lo que hacen es valerse de esas posiciones políticas para lucrarse personalmente. Por eso es importante que la sangre nueva incursione en la actividad política. Y otra lección que está en este libro es que la democracia hay que cuidarla como el que cuida la flor del jardín, como el que cuida a su hija de 15 años. La democracia hay que atenderla, hay que irla renovando, hay que irla modernizando. Y uno de los defectos que tuvimos en Venezuela es que los partidos políticos que produjeron los grandes cambios, las grandes transformaciones, a su vez no se fueron transformando ni se fueron modernizando.
Mencionaba don Antonio una serie de cosas que ya en Panamá vivimos durante la época de la dictadura, obviamente. O sea, la justicia al servicio del Poder Ejecutivo o de los cuarteles militares, el robo de los símbolos de los partidos políticos. Aquí en Panamá la solución que se encontraba era que entonces se fundaba el partido, por decir un nombre, Partido Liberal Auténtico o Partido Panameñista Auténtico, porque los originales partidos habían sido despojados y entregados a allegados al régimen militar. Pero hablando un poquito de la preservación de la democracia y de la modernización de los partidos políticos, ahora hay unos fenómenos y unas dinámicas sociales muy distintas de aquella época, sobre todo por la tecnología y las redes sociales, don Antonio. Y entonces en las redes sociales circula cualquier cantidad de información, muchas veces falsa, distorsionada, en no pocas ocasiones mentirosa, calumniosa, injuriosa, pero además tenemos la situación de que eso es incontrolable. O sea, las redes sociales, solo los regímenes autoritarios la controlan, impidiendo el acceso a ellas. De resto, lo que hay en donde hay que hacer un esfuerzo, digámoslo así, importantísimo es en educación. Educación y cultura política. Educación para la vida en democracia. Y ahí muchos analistas consideran que viene el problema principal del rezago democrático y el deterioro democrático paulatino que se está dando, no solamente en Latinoamérica, a nivel prácticamente global. Bueno, yo le recomendaría, respondiendo a tu pregunta, Guido, a los jóvenes, en términos generales a todos los panameños, pero a los jóvenes, que se lean la obra de Bauman. Bauman habla allí de las redes sociales y dice que las redes son como una fábrica de ignorantes y de ególatras, porque llega al extremo el uso de las redes sociales, que es de verse a sí mismo, el selfie, la publicación de la propia fotografía, y la ignorancia, que hay gente que se limita a hacer consultas en las redes sociales para ver qué es cambio climático, qué es energía eólica, qué es el carbono, y desechan los libros. Y en segundo lugar, el fin de semana pasado me entrevistó el señor Oppenheimer y hablamos de su libro, Basta de Historia. Y en ese libro, Basta de Historia, él se hace una comparación de la educación de América Latina, del sistema educativo de Argentina, de México, de Venezuela, con el de Canadá, con el de Singapur, con el de Finlandia. Y él le preguntaba a la primera ministra de Finlandia que cuáles eran las 3 claves para el desarrollo económico y social que había logrado Finlandia. Y la primera ministra le respondió, las 3 claves son, primero, educación, segundo, educación y tercero, educación. En el caso de los venezolanos, tenemos que aprender que la verdadera riqueza no es el petróleo, porque el petróleo es un recurso que se agota. La verdadera riqueza está en el talento humano, que es un recurso inagotable. Cuando uno invierte en educación, está invirtiendo en calidad de vida, está invirtiendo en inteligencia, está invirtiendo en la formación de ese recurso humano que es el que va a producir no solamente una convivencia aceptable entre todos los integrantes de una comunidad, sino de la riqueza material que se necesita para sacar adelante un país, para que los ciudadanos transiten por la senda del progreso. Impresionante la profundidad que nos plantea don Antonio Ledesma sobre algo en donde aquí en Panamá estamos fallando desde hace muchas décadas sin solución aparente. Todo el mundo en Panamá, don Antonio, para que sepa, cuestiona nuestro sistema educativo y cómo se ha quedado atrás. Es como una historia que se repite en todos los países de Latinoamérica. Sí, y además, como una cuestión evidente, lo que no se mide no se puede avanzar. Cuando uno no mide los resultados de algo, no puede avanzar para corregir la falla. En Panamá, en una administración reciente, tomaron la decisión de sacarnos de las pruebas PISA porque nos iba muy mal. Afortunadamente ya nos volvieron a introducir y efectivamente nos va muy mal. Estamos de penúltimos en Latinoamérica en los resultados. En el caso de Venezuela, para que Flor, que está inquieta con este tema y quienes nos están viendo, comentaba hoy temprano con la periodista Tatiana Padilla el drama, por ejemplo, de los jubilados. Los profesores de Venezuela, estamos hablando de profesores con PhD, con doctorado,
que son magíster, que tienen especializaciones, que fueron catedráticos en la Universidad Central de Venezuela, una universidad muy prestigiosa, bueno, acusando síntomas de desnutrición, porque ese profesor jubilado no recibe más de $30 al mes. De Venezuela han huido, incluso aquí en Panamá hay muchos educadores, están en Ecuador, están en Chile, están en Argentina, lo más granado del sistema educativo de Venezuela. Si algo edificó la democracia fue un sistema educativo que hizo posible el ascenso social. Yo que fui gobernador de Caracas y bajo mi tutela estaba en los hospitales más importantes de la capital, tenía que lidiar con las solicitudes de cupos para hacer especializaciones de pediatría, de cirugía, porque los hospitales eran grandes canteras de formación profesional. Bueno, eso se ha ido perdiendo. Si un Estado no respeta a su educador, no está respetando al mejor servidor público de un país. El educador no solamente debe tener un buen salario, eso es importante, pero lo más importante es el estatus social, el respeto, la consideración, porque al fin y al cabo el educador es el artífice del perfil que debe tener una nueva sociedad. Si queremos transformar al país, tenemos que comenzar transformando el sistema educativo, que nuestros educadores estén bien capacitados y que la capacitación no sea hacer un curso de posgrado, sino que sea la formación continua, el uso incluso de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de las computadoras, estamos hablando del selfie, estamos hablando del Twitter, estamos hablando del Instagram. Ya las escuelas no deben reducirse a tener un pupitre, un pizarrón. Hay que tener el pizarrón electrónico, hay que tener la computadora, pero no para que los muchachos hagan juegos, sino para que aprendan a hacer proyectos online, como se viene haciendo en Japón. Ya en Japón se está sistematizando la educación a que el muchacho por lo menos domine 3 idiomas, que el muchacho aprenda las aritméticas, que el muchacho domine las matemáticas, que el muchacho pueda manipular este teléfono, pero no para simplemente hacerse una foto o para publicar un chiste o un comentario en Twitter, sino para poder desarrollar proyectos online para que pueda saber cumplir las tareas a distancia. Ya en Japón es obligatorio que el muchacho se haya leído por lo menos 4 libros al mes y la transferencia de conocimientos culturales. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos están enviando legiones de jóvenes a estudiar a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países que tiene el mayor número de academias en China. Y los muchachos de Singapur, que ha tenido un gran avance, Singapur hace unos 40 años era un país, era una isla desahuciada. Hoy tiene uno de los mayores ingresos per cápita del mundo. ¿Y por qué? Porque invirtieron en educación, porque fueron formando ciudadanos, porque hay reglas del juego. Y eso es precisamente lo que tienen que tener países como Venezuela o como Panamá, que tienen grandes potencialidades, pero tienen que convertir esas potencialidades en recursos competitivos para crecer no solo económicamente, sino social y culturalmente. ¿Usted piensa, licenciado Ledesma, que los gobiernos de nuestros países no mejoran la educación sustancialmente por un miedo de que las personas se eduquen y empiecen a votar mejor o por simple desidia? Bueno, una persona ignorante termina siendo prisionera de sus incapacidades. Y hay gobernantes que creen que a la medida en que tengan a la gente allí a oscuras, será más fácil manipularlos o inducirlos. Yo creo que lo que tenemos es que contar con gobernantes y con líderes en todos los ámbitos de la vida de un país que apuesten a la inversión en la educación para que tengamos una sociedad que esté en capacidad no solamente de cumplir sus derechos, sino también de defender sus atributos como ciudadanos, y que esas leyes no terminen siendo papel mojado, sino que sean realmente códigos que favorezcan una convivencia sana, armoniosa entre todos los sectores de un país. Don Antonio, quiero ahora caer sobre la situación actual de Venezuela, porque la situación actual de Venezuela, como usted bien indicó, ha generado la diáspora más importante, yo diría que del planeta en los últimos años. Ni siquiera Siria tiene tantos refugiados en otros países como Venezuela.
y ahora Ucrania, que también tiene una cantidad de ucranianos que han tenido que salir pues, por un conflicto de carácter internacional. Pero en el caso de Venezuela, se lleva años intentando que la dictadura, porque no hay otra manera de calificar ese régimen, produzca una apertura. Y ha estado sometida la dictadura a sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pero también por parte de otros países y otras digámoslo así, alianzas internacionales. Sin embargo, la dictadura sigue ahí. Alguien decía que ninguna dictadura se cae por su propio peso y por su propia torpeza. Y tampoco, Guido, vemos a los organismos internacionales pronunciarse con verdadera firmeza y constancia. Sí, lo que pasa es que el pronunciamiento de los organismos internacionales es importante, pero es insuficiente. Eso está más que claro. Y en Panamá lo vivimos, además, durante la dictadura. Tanto que tuvimos que acuñar una frase aquí que decía, con OEA o sin OEA, seguimos en la pelea. Entonces, pero ¿cómo va esa evolución de Venezuela, de la solución a esa crisis? Porque yo por lo menos recibo señales confusas. Bueno, primero, como decía Flor, hay cuestionamientos a algunos organismos internacionales. Por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que el régimen castrista haya tenido un sillón en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Eso es una gran contradicción. Claro. Eso es como que si el diablo tuviera unos cardenales en el Vaticano. En segundo lugar, ¿cómo puede entender, cómo puede masticar o digerir cualquier observador, cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, que los Estados Unidos, cuyas instituciones ofrecen 15 millones de dólares por la captura de Maduro, cuyas instituciones aplicaron un cerco narcótico, porque se ha confirmado, según la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, adscrita a la ONU, que por lo menos el 30% de la cocaína que sale o que ingresa a Estados Unidos, más el 50% de la cocaína que llega a Europa, sale de territorio venezolano, y resulta que el gobierno de Estados Unidos está ahora levantando algunas sanciones. Creen que facilitando o entendiéndose con Maduro van a detener esa hemorragia humana, porque como lo acabas de decir, Guido, ya de Venezuela han salido, vamos para 8 millones, la diáspora más grande del mundo, y para quienes me están viendo y escuchando tengan una idea de la dimensión de esa diáspora, eso equivale a la población de por lo menos 135 países del mundo. O sea, tenemos dos Venezuelas, una adentro y una afuera. Panamá tiene solo 4 millones de habitantes, sí, sería el doble de la población de Panamá. Exactamente, entonces es el desarraigo, es la deconstrucción de la familia, los hijos que dejan a la madre dentro del territorio, o la madre que se va y deja a los hijos con la abuela, o la abuela que terminan separándose de esos muchachos. Dependemos es del celular, la gente se ve por teléfono, familias que dependen adentro de las remesas, de lo que puede enviar el que está aquí en Panamá, que le manda a Maracaibo a su familia $80, o el que está aquí en Panamá, que le manda a la familia en Mérida $100. Esa es la situación de Venezuela. Ahora, cuando se dice que a la campaña del régimen, que Venezuela ha mejorado, ¿cómo puede mejorar un país que tiene la más alta inflación del continente? Que, como acabo de decir en la introducción de esta conversación, el salario equivale a menos de 7, estamos por ahí por $6, donde hay una crisis de servicio holística, porque no es que falló el agua hoy y hay otro problema dentro de 7 meses, no, es que simultáneamente hay problemas de agua potable, más del 80% de las poblaciones no consumen agua potable, donde tenemos los ríos más caudalosos de nuestro continente, uno de los más grandes como el Orinoco, el Caroní, donde hay apagones, o sea, la gente se le va la luz, donde la gente tiene que cocinar con leña porque no consigue el gas doméstico, donde hay gente en este momento que estamos hablando nosotros, que van a ser las 9 de la mañana, hay gente en Venezuela haciendo colas o que amanecieron en una cola para ver si consiguen un poco de gasolina, donde la gasolina está dolarizada, donde si usted critica al régimen, lo convierten en preso político. En este momento en que yo estoy hablando con ustedes, el teniente coronel Igber Marín Chaparro, el oficial de más alta calificación egresado de la Escuela Militar de Venezuela, lleva más de 55 días en huelga de hambre
porque está secuestrado por el régimen, y como él está el capitán Luis de la Sota, cuya madre, una anciana de 85 años, se arrodilla a las puertas de los tribunales militares pidiendo clemencia para su hijo, que está convaleciente de enfermedades, donde hay más presos políticos o tantos presos políticos que en Cuba. ¿Cómo se puede decir que el país se está arreglando? Claro, han inaugurado bodegones y la gente dice, no, que en Caracas hay bodegones, pero ¿quiénes pueden comprar en esos bodegones caviar, salmón, champán, las exquisiteces? ¿Y quiénes han instalado esos bodegones? Muchos enchufados, como se les llama coloquialmente en Venezuela, que ya no pueden sacar el dinero a Panamá o a Andorra porque los están vigilando en la comunidad internacional, y lo que están es lavando el dinero, porque han convertido a Caracas y a Venezuela en una gran lavadora de capital ilegítimo. Pero además, ¿cómo puede decirse que está bien un país donde más de la mitad de los capitostes de ese régimen están involucrados con el narcotráfico? Porque ya no es el caso de Colombia con Pablo Escobar, es que lo de Venezuela es peor que lo de Colombia, porque Pablo Escobar nunca le puso la mano al poder en el Palacio de Nariño, ni el Chapo Guzmán pudo llegar a la Casa de los Pinos. En Venezuela el narcotráfico está instalado en la cúspide del poder. O sea, es un país en manos de Lampa, no puede estar bien. Terrible la descripción, pero muy realista que hace don Antonio Ledesma, exalcalde. El escenario a futuro, o los escenarios que se manejan para el futuro cercano de Venezuela. Luchar, no rendirse, no claudicar. Y fíjense, Flor, que en medio de toda esta situación tan caótica, la gente sigue dando la pelea. Ayer, por ejemplo, salieron a las calles de Venezuela miles de venezolanas y venezolanos. Necesitamos una buena conducción, porque el problema no es solo que la dictadura acosa, persigue, es que también hemos tenido una dirección política errática. Y aquí vale entonces usar la autocrítica como vía de rectificación, porque ese es el mejor camino para enmendar la plana. Necesitamos una conducción atinada, porque no solo podemos limitarnos a pedir clemencia o a pedir respaldo de la comunidad internacional, hay que hacer un buen uso de la comprensión que hemos tenido en algunas instancias de la comunidad internacional, y hay que saber canalizar ese potencial que pone al servicio de la lucha por la libertad y por la democracia del pueblo de Venezuela. Muy bien. Don Antonio, muchas gracias. Realmente ha sido una entrevista y una participación suya notable, como siempre, pero además dramática, reitero, porque ciertamente la propaganda ha hecho tratar de ver que las cosas están mejorando en Venezuela, y lo que usted nos indica es exactamente lo contrario. Bueno, les recordamos a todos, mañana, miércoles 18, a las 5 de la tarde en la Biblioteca Nacional, se va a hacer el acto de lanzamiento en Panamá. Este libro ya fue lanzado a nivel internacional el 26 de octubre del año pasado, conmemorando el centenario del nacimiento. Hay otro libro que se puede conseguir en Amazon que se llama La Tumba, que es donde hago un relato de cómo fue la fuga que emprendí para autoliberarme, y donde también hablo del sistema de torturas, que los panameños sepan cómo en Venezuela se tortura y se mata, porque Nicolás Maduro está siendo investigado en la Corte Penal Internacional por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, hechos certificados incluso por la Comisión, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha confirmado que por lo menos Maduro es responsable de la perpetración de más de 7.200 ejecuciones extrajudiciales. Bueno, ya saben, los que quieren leer a profundidad sobre cómo don Antonio Ledesma, que estaba detenido, por cierto, era un preso político, y se escapó, se fugó, en busca de la libertad y de ayudar a Venezuela a recuperar el cauce democrático, tarea que se antoja difícil, pero no imposible. Así que, don Antonio, muchas gracias por su participación en Cuarto Poder. Vamos a el cambio y regresamos con la despedida. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana. Mañana.